Hola, ¿qué tal estás? Hace 3 años, con el número 3261 de la revista y el podcast 38º, te informábamos acerca de la ofensiva de Rusia contra Ucrania para ocupar su territorio. Más de 1000 días después, la situación todavía sigue sin resolverse con justicia. Ahí está la clave de la portada de Vida Nueva de esta semana. Puede que en no demasiado tiempo nos encontremos con un escenario libre de guerra, incluso con un periodo de relativa paz. Pero si el agresor elude la responsabilidad de sus acciones, si la sangre derramada no encuentra el eco de la justicia o ésta es suplantada por acuerdos comerciales, entonces será una paz injusta. Desde una tierra lejana al conflicto, ha hecho acto de presencia el presidente norteamericano Donald Trump, cuya cosmovisión pasa por sacar rédito económico o político de cualquier situación, por llena de sufrimiento que ésta esté. Rodeado además por empresarios ávidos de materias primas, al estadounidense le interesa echar mano de los recursos naturales de Ucrania, absolutamente esenciales para la industria de los vehículos eléctricos o la robótica. Entretanto, la Iglesia Católica no ha dejado abandonado al pueblo ucraniano, no solo en la oración, sino también sobre el terreno, enviando ayuda por valor de varios millones de euros. Hoy hablaremos sobre todo ello para complementar la información que tienes en Vida Nueva. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio, y te doy la bienvenida al 194º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hace un año, los obispos de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania publicaron una carta para alentar a la gente durante el tiempo complicado, enfatizando que cualquier fuerza utilizada por Ucrania contra su enemigo debe ser usada para defender a los inocentes y vulnerables. Y también que la mayor prioridad para Ucrania en el camino de finalizar la guerra es la paz justa. Just peace. El arzobispo mayor de Kiev y primado de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Sviatoslav Shevchuk, hablaba así hace unos días desde la Universidad de San Miguel, en Toronto, Canadá, donde además ha recibido un doctorado honoris causa. Esta cuestión, la de la paz justa, ha cobrado especial importancia desde que los Estados Unidos han asumido un papel más agresivo, reuniéndose con aquel que lanzó la ofensiva, excluyendo a quienes han apoyado al país atacado e imponiendo planes y agendas para su propio beneficio. El salesiano ucraniano Oleh Ladniuk comparte esa misma percepción acerca de lo que implica para alguien que ha sufrido los horrores de la guerra que ésta termine por una injerencia extranjera sin que el responsable último del sufrimiento reciba consecuencia alguna por sus actos. Dice lo siguiente: ¿es posible la paz sin justicia? Porque este es exactamente el tipo de paz que Trump y Putin ofrecen. Toda esta historia me recuerda el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en particular a la Conferencia de Múnich. Para complacer a Hitler, Europa le hizo concesiones. Al volver a Londres, Chamberlain dijo que había traído la paz, pero Churchill le replicó que venía con la guerra, pues en casos como estos, los dictadores tienen cada vez más apetito. La paz sin justicia es solo un respiro de algo mucho peor. Por desgracia, los pacifistas de hoy no entienden que están empujando al mundo hacia algo mucho peor. En caso de que no lo recuerdes, la Conferencia de Múnich hace referencia a una reunión celebrada en septiembre de 1938. En ella se produjo un acuerdo entre Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia para ceder a Alemania la región checoslovaca de los Sudetes. Muy interesante el paralelismo que plantea el salesiano Oleh Ladniuk, puesto que Checoslovaquia no tuvo permiso para acudir a la conferencia en la que se disgregó su propio país. En marzo de 1939, Hitler violó el acuerdo y destruyó el Estado checo. Y es que la avidez de poder es una de las pocas cosas infinitas de este universo nuestro. Para quien todo lo desea,
nada es suficiente. Ni Putin ni Trump se detendrán con el reparto de los recursos naturales de Ucrania porque estos se agotarán tarde o temprano. La industria de los robots, de la inteligencia artificial, de los vehículos eléctricos necesitarán más y más componentes. ¿Cuál será el próximo yacimiento a explotar y la siguiente región para desestabilizar? Ahí tenemos el caso de Groenlandia. Pero además, la Antártida se está descongelando y representa un nuevo mundo por monetizar. No hay espacio para el cuidado de la creación en la mente del ególatra. Desafortunadamente, algunos actores han utilizado una distorsión de la verdad para excusar e incluso apoyar las acciones rusas. Estas mentiras, más allá de las bombas y las balas, han causado devastación a Ucrania, su gente y su identidad. El primado de la Iglesia greco-católica de Ucrania pone de manifiesto un hecho incontestable, que cuando un conflicto se resuelve de modo injusto, causa un impacto enorme sobre las personas que lo han vivido. El salesiano Ladniuk se expresa de este otro modo para Vida Nueva. ¿Cómo explicar a los ucranianos que han tenido que huir, que no podrán regresar a su patria y que nadie será castigado por el asesinato de sus seres queridos? Podemos decir que si esto ocurriera, sería el fin de los principios democráticos actuales y la victoria de los tiranos antidemocráticos. El arzobispo mayor de Kiev capta esta rabia que surge ante la injerencia de Donald Trump y sus socios que podría acelerar una resolución del conflicto al margen del pueblo ucraniano. Plantea lo siguiente. Déjenme formular unas pocas cuestiones distópicas que podrían emerger de escenarios norteamericanos. ¿Podría preguntarse a los Estados Unidos, impelidos por una potente propaganda acerca de políticas racistas, ¿a cuántos afroamericanos estarían dispuestos a devolver a la esclavitud? How many Afro-Americans are you ready to return to the slavery? In Canada, one could Y en Canadá, la pregunta podría referirse a las circunstancias bajo las cuales las autoridades canadienses podrían ordenar de nuevo tomar a los niños de pueblos originarios, apartarlos de sus padres y madres y enviarlos a centros estatales para asimilar la cultura canadiense. into the colonizing culture. Y es que, mientras a la mayoría de gente no se le ocurriría plantear estas preguntas, el mundo parece haber normalizado que Trump y Putin puedan sentarse a negociar acerca de un país sobre el cual ambos tienen intereses, apartando y silenciando precisamente a quienes viven allí y han derramado una sangre que no querían entregar. La dominica Lucía Caram da testimonio en las páginas de la revista acerca de los muchos rostros que ha encontrado en sus múltiples viajes hasta Ucrania. Historias concretas que se engloban dentro de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Dice Caram: una mujer de Bucha nos contó cómo, ante ella, mataron a su hijo y violaron a su hija. Salió a la calle a pedir ayuda y se encontró con esta sembrada de cadáveres. Nos reconoce que cada vez que mira a su hija, tiene ganas de llorar y no quiere vivir, pero tiene que hacerlo por ella. Mikhailo Khrushchevsky fue un historiador ucraniano de finales del siglo XIX y principios del XX. En su obra más famosa afirma que la unidad de Ucrania se derrumbó en 1658 por la búsqueda de comodidad por parte de los nobles de la época. La falta de unidad en el liderazgo de los cosacos constituía para Khrushchevsky una traición contra la gente de Ucrania. En lugar de formar un país independiente y posicionarse entre otros estados modernos, las facciones entre los líderes cosacos buscaron protección de poderes vecinos, estableciéndose diferentes grupos: pro-polacos, pro-moscovitas y pro-otomanos. Ese mismo historiador afirmaba que Ucrania es la gente a la que han robado el nombre. De hecho, el profesor Robert Frost de la Universidad Escocesa de Aberdeen dice que la obra de Mikhailo Khrushchevsky ofrece al mundo la riqueza y complejidad de la historia ucraniana y que representa una refutación contra los torpes intentos de Putin
de justificar su invasión criminal a Ucrania apelando a la historia. Por otro lado, Lucía Caram habla en Vida Nueva acerca de esos discursos sobre los que trata de cimentarse la agresión y la guerra. Dice: si no valoramos la libertad y la democracia, puede ser demasiado tarde. Somos frágiles y a nosotros también nos puede ocurrir esto. No podemos permitir que el autoritarismo de unos pocos imponga un precio a la paz mundial y a la libertad. No se puede comprar el seguir destrozando el planeta y pisoteando vidas con una prepotencia obscena. Sabíamos quién era Putin e intuíamos quién era Trump, pero debemos ser capaces de unirnos. En el número de esta semana, Vida Nueva se concentra en el tercer aniversario del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, no es lo único que podemos leer en su interior. La biblista y teóloga Dolores Aleixandre comparte su visión sobre una cuaresma en descompresión. La Iglesia alemana está en alerta por la polarización en las elecciones del país. En España, la vía rápida de las nulidades matrimoniales no se está aplicando con toda la diligencia que se esperaría. También aquí, la vicepresidenta Yolanda Díaz respalda una ley para echar el cierre al modelo concertado de los colegios católicos. Y en el pliego, el cisterciense Carlos María Antunes propone un itinerario cuaresmal bajo el título Tu rostro buscaré. Hay muchos otros temas y noticias, claro. Para no perderte ninguno y recibir 47 números cada año, considera ahora suscribirte a la revista. Para hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Terminábamos la primera parte escuchando las palabras de la religiosa Lucía Caram acerca de conocer e intuir a Putin y Trump. En la sociedad que nos rodea, es fácil pensar que la guerra entre Ucrania y Rusia es algo que afecta únicamente a la esfera política y que es allí donde debe concentrarse toda la atención. Al final, lo que está afectada es la humanidad en sí misma, nuestro concepto como especie. Quién forma parte del grupo y quién no. ¿A qué individuos se sacrifica para el propio beneficio y cuáles son las consecuencias de ello? ¿Qué hace el resto cuando unos pocos entran en conflicto? Sviatoslav Shevchuk, primado de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, dice esto. Las motivaciones de Putin también tienen un impacto sobre la Iglesia de manera directa. Si Rusia tiene éxito en la ocupación de Ucrania, nuestra Iglesia será liquidada. Otra vez. Y eso ya ha ocurrido en territorios ocupados. En los 3 pasados siglos, cada vez que Rusia ha ocupado el territorio ocupado por católicos, estos han sido obligados a convertirse a la Iglesia Ortodoxa rusa, llevados al exilio o enviados a morir al Gulag. Por la providencia divina, hemos sobrevivido a cada intento de anulación. Las tropas rusas han destruido todas o casi todas nuestras parroquias en los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania. Han confiscado nuestros templos, nuestros monasterios y saqueado nuestras propiedades. El pasado junio, 2 sacerdotes greco-católicos, ambos redentoristas, fueron liberados después de 18 meses de encarcelamiento. Torturados y humillados por los militares rusos. Por su parte, el sacerdote Ole Latniuk le dice esto a Vida Nueva en relación a sus compatriotas. La presencia de un sacerdote les da esperanza de que no todo está perdido y de que Dios está con ellos. Todo consagrado que trabaja en primera línea vive su vocación al 100%, porque puede sentirse un instrumento en manos de Dios que ayuda a los más necesitados. Nunca habría pensado que precisamente en tiempos de guerra,
donde hay tanta violencia, podría sentir en plenitud mi vocación religiosa. Dios nos da a los sacerdotes la fuerza no solo para soportar nuestros propios sufrimientos, sino también para ayudar a los demás con los suyos. De lo contrario, es difícil explicarlo como un milagro. Ya hemos insistido en otros episodios que los ministros ordenados no son superhombres con capacidades que exceden las de la humanidad en la media. Sin embargo, ello no está reñido con que un soplo extra les aliente para continuar allí donde otras personas abandonan. El primado de la Iglesia greco-católica en Ucrania dice esto: aquellos de nosotros que somos creyentes en Cristo ponemos en el corazón la promesa de que bienaventurados son quienes construyen la paz, pues serán llamados hijos de Dios. Pero no queremos cualquier paz. Queremos una paz justa, una paz sostenible, una que no comprometa nuestro nombre. Una paz justa requiere, en primer lugar, el honesto reconocimiento sobre la violencia y la deshumanización que ha caído sobre el pueblo ucraniano. Es decir, que esa vivencia de la vocación en primera línea de guerra necesita, a su vez, de una amplitud de miras suficiente como para reconocer y distinguir claramente al agresor y la víctima. Un dato curioso: los seguidores en Cristo ponemos el corazón en la promesa de que bienaventurados son quienes construyen la paz. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa ha legitimado religiosamente la invasión de Ucrania. Y por su parte, Donald Trump está levantando la estructura económica y política necesaria para contar con un equivalente al Vaticano en el mundo protestante basándose en la teología de la prosperidad, que viene a decir que Dios premia a los ricos y castiga a los pobres. La voz de Francisco, por otra parte, no ha dejado de alzarse en defensa de la martirizada Ucrania, a quien el resto del mundo se ha acostumbrado a ver sufrir lo mismo que nuestros ojos se han insensibilizado a tantos conflictos actualmente activos. Quizás, todavía en la estela de la Semana por la Unidad de los Cristianos de hace unas semanas, no está de más traer a la memoria al filósofo ruso Vladimir Soloviev. Tuvo una vida que se divide en varias etapas. Fue nieto de un sacerdote ortodoxo ruso y su madre era ucraniana. Pasó de la fe ortodoxa al ateísmo y más tarde se concentró en señalar el error que había supuesto para la Iglesia ortodoxa haberse separado de la Iglesia católica, porque aquel acontecimiento la fragmentó y resultó en iglesias nacionalistas con poco entendimiento de la universalidad cristiana. En su texto Rusia y la Iglesia Universal, escrito a finales del siglo XIX, Soloviev decía así: un principio de unidad real e indivisible es absolutamente necesario para resistir a las tendencias profundas y activas de división en el mundo y en la Iglesia. La Iglesia, una y universal, es perfecta por la concordia y la unanimidad de todos sus miembros. Pero para que ésta pueda darse en medio de la discordia actual, hace falta un poder de unificación y de conciliación inaccesible actualmente. El círculo perfecto de la Iglesia universal necesita de un único centro no para ser perfecta, sino simplemente para ser. La Iglesia mundial, llamada a abrazar la multitud de naciones, debe, para ser una sociedad real, oponerse a todas las divisiones nacionales. Una división que en Ucrania viene de lejos, como decíamos antes, cuando una serie de sus líderes se separaron en facciones que combatieron por unas migajas más de poder en lugar de unificar un territorio común. Así, hoy día, además de las milicias enviadas por Rusia, también nos encontramos con una parte del pueblo ucraniano que se muestra favorable a la ocupación y hacen suyo el concepto de Ruski Mir, que sueña con un mundo ruso. Ante ello, el patriarca de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania dice así: afirmar el mito del Ruski Mir requiere la erradicación de Ucrania. La mera existencia de Ucrania da testimonio de que el Ruski Mir y su reclamación de orígenes sagrados no tiene fundamento y es una blasfema ficción.
To build its empire, Para construir su imperio, Rusia debe anular el nombre de Ucrania. of Ukraine. De nuevo viene a la memoria aquello que decía el académico Mikhailo Khrushchevsky de que Ucrania es la gente a la que han robado el nombre. Por ello, resulta imprescindible que las voces no dejen de alzarse en contra de acuerdos injustos que pisotean la memoria de las víctimas, en contra de quien afirma que la identidad de aquellos no existe. Adriano Roccucci, coordinador de la ayuda de San Egidio a Ucrania, escribe lo siguiente en el número de esta semana. De la oración y del Evangelio surgen energías de resistencia, ideas de paz. Busca la paz quien fija su mirada en la guerra con empatía hacia todas las víctimas. En realidad, la ingenuidad del compromiso por la paz encierra una profunda sabiduría humana, así como una clarividencia política. Estamos ante un compromiso fundamental para salvar la vida de tantas personas vulnerables en peligro, pero también ante una lucha por salvaguardar el humanum, cuestionado por la guerra que nos deshumaniza a todos. Construir la paz no es buscar la fórmula perfecta casi mágica que no existe. Es un trabajo laborioso, un proceso a menudo largo y complejo, hecho de tentativas, de canales de comunicación que hay que abrir y mantener abiertos, de relaciones de confianza que hay que establecer y consolidar, de diálogo que hay que proseguir con audacia, constancia e inteligencia. La ingenuidad de la paz es, en definitiva, algo que requiere mucha inteligencia, ya sea esta numérica, de procesamiento o emocional. La paz solo la puede entender quien es capaz de ver más allá de lo que tocan sus manos. La moneda puede ser buena, pero si para conseguirla ha de ser a costa del sufrimiento ajeno, entonces pierde todo su valor. Dice así Sviatoslav Shevchuk, de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. What Putin wants, making a deal, Lo que Putin quiere haciendo un trato con alguien en Occidente es poner sus manos en vuestros bolsillos, ser capaz de corromper a vuestros políticos, interferir en vuestras elecciones, envenenar la mente y el corazón, de manera que con el tiempo no seréis capaces de distinguir entre el bien y el mal. and your heart. So, in the future, you will not be able to even distinguish between good and evil. Un filósofo ruso llamado Boris Kikerin reflexionaba a mediados del siglo XIX acerca de lo que Rusia necesitaba para desarrollarse en la misma dirección que los países europeos. Kikerin rechazó de manera categórica las nociones eslavófilas que afirmaban las características únicas de Rusia y su excepcionalidad religiosa. Describió cuáles debían ser los pasos de Rusia para avanzar siguiendo el patrón occidental. Según Boris Kikerin, estos pasos incluían la abolición de la servidumbre, el establecimiento de la libertad de conciencia, la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad académica, transparencia en las operaciones gubernamentales y acceso público a procedimientos legales. Y ya ves que la historia se desarrolló por otros caminos. Lo cual no quiere decir que esté todo perdido, dice el patriarca de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania. In the face of despair, we Frente a la desesperación, nosotros somos mensajeros de esperanza. Y estoy aquí para ser testigo de la esperanza de Ucrania, de que sigue en pie, que todavía lucha fieramente. Frente a la violencia somos constructores de la paz. Somos quienes aprecian las auténticas relaciones humanas y por eso estoy aquí para abrazarlos. we are those who cherish authentic human relationships. And it is why I'm here to embrace you. En Ucrania, en estos 3 años, hemos aprendido que rezar no es una fórmula mágica que tenemos que repetir. It's not a magic formula which you have to repeat. La oración es un espacio de vida, espacio para sanar heridas, un espacio en el que Dios y la humanidad pueden compartir e intercambiar los dones. La oración es un espacio de resiliencia, And interchange the gifts. Prayer is a space of resilience. es por eso que podemos decir que rezamos cada día
y que la oración se convierte en fuente para nuestra esperanza. And it is why in the prayers is source of our hope. Lo cual se une en significado a lo que escribe Adriano Roccucci en Vida Nueva. El horizonte humanitario debe seguir siendo una referencia incluso en este convulso proceso de búsqueda de la paz, y sin perder de vista que la paz no es para nuestra propia tranquilidad, sino ante todo para los ucranianos. La solidaridad concreta con las necesidades humanitarias de los ucranianos es una inversión para la paz. En cada acto fraterno hay una acción por la paz. Una acción por la paz que pasa por rezar por el pueblo de Ucrania, por el envío de ayuda material e incluso por un gesto tan sencillo como escuchar un podcast y no olvidar que ante el discurso agresivo de la propaganda siempre cabe una mirada alineada con el reino de Dios. Durante toda esta semana hemos seguido atentos a la evolución de la salud del Papa Francisco, hacia cuya recuperación se han elevado muchas oraciones. No obstante, hemos leído en la versión digital de Vida Nueva muchas otras noticias. 124 líderes religiosos se han sumado a la petición del Papa Francisco a los ministros de Economía del G20 para condonar la deuda externa con motivo del Jubileo de la Esperanza. El episcopado español afirma estar en negociación abierta con el gobierno sobre las víctimas de abusos. El Papa Francisco ha creado desde el hospital una comisión en el Vaticano para impulsar las donaciones destinadas a la Santa Sede. Los católicos del este de la República Democrática del Congo afirman estar agradecidos por seguir viviendo tras los últimos ataques recibidos. Todo esto y más lo encuentras en vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Hemos echado un vistazo al trágico tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania y eso nos ha permitido hilar una serie de ideas que nos han llevado desde el drama vivido en primera persona hasta reflexiones teóricas más generales. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, es un buen momento para que lo compartas entre las personas que conoces. Y si es que no, recuerda que puedes enviarme un mensaje si así lo crees oportuno. Me encuentras en la dirección podcast@cincopanes.com, el 5 escrito con letras. Por mi parte, nada más. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.